Padre amado, Señor, este día queremos presentarnos delante suyo tal cual como somos, tal cual está nuestra vida, usted bien las conoce. No hay nada que podamos esconder ante el Dios omnisciente, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Hay algo que la criatura pueda esconder? Nada, Señor. Dice su palabra que todas las cosas están desnudas ante aquel que todo lo escudriña, que todo lo puede ver. Padre, y así no queremos, de hecho, esconder nada. Así tal cual como cantábamos, su misericordia se renueva de día en día. Y es a través de su misericordia que nos presentamos delante suyo. No por nuestros méritos, porque no los tenemos, pero a través de Cristo, de nuestro Señor. A través de Él venimos, Señor, para pedir su bendición por todo lo que vamos a leer hoy, por todo lo que vamos a aprender y por todo lo que necesitamos volver a valorar, Señor. Que a veces lo damos tan por sentado todo y se nos olvida el Dios soberano y todopoderoso que cuida de nuestras vidas. Le adoramos, Señor, ayúdenos a conocerle y amarle un poco más el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Génesis. Pero antes de leer el Génesis 1, del 1 al 8, estuve la semana viendo hartos videos de la creación, del diseño inteligente. Hay muchos recursos, hermanos. La verdad es que pudiéramos hacer como una predicación casi de apología, de tratar de defender el Génesis, la creación. Pero no vale la pena en realidad. Vamos a tener algunas citas que les quiero compartir. Pero es tan abrumador, es tan pesado todo lo que Dios dejó como evidencia de que hay un creador, de que estamos en tiempos, la verdad, también tan tristes, tan absurdos, como dijo Chesterton, dijo alguna vez, él era un periodista inglés del siglo XX, él dijo: vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que desenvainar la espada por decir que el pasto es verde. Y es verdad, estamos en esos tiempos ya. En que vamos a tener que pelear por decir que el hombre es hombre, que la mujer es mujer, que el pasto es verde. Por cosas evidentes vamos a tener que dar una pelea, dar una lucha. Pero es lindo porque esa lucha en realidad, yo pienso en una opinión personal, pero es un distractor muchas veces. A veces podemos caer en la tentación de aprender del diseño inteligente, defender el diseño inteligente contra la evolución, etc. Y la verdad es que es una distracción. Satanás a veces nos distrae con lo esencial del Evangelio. Lo que tenemos que preguntarnos hoy día es por qué Dios quiso dejar registro de cómo Él creó el universo y en qué contexto le estaba entregando esta información a su pueblo. Eso es lo relevante, más que caer en la pelea. Y aquí les quiero algunos botones, sí, igual para que no podemos dejar el intelecto tampoco afuera de ver por qué Dios tiene razón al haber escrito Génesis 1. Y aquí hay él se llama Colin Patterson, ahí lo está proyectado. Él es profesor de paleontología del Museo Británico de Historia Natural y él dijo: una mañana me desperté y me vino un pensamiento. He estado trabajando por 20 años en la evolución y podía decir que no sabía nada. Qué triste eso. Era un golpe para mí de cómo pude estar equivocado por tanto tiempo. Le hice una simple pregunta a mucha gente: ¿pueden explicarme algo que sepan de la evolución? ¿Algo que ustedes realmente crean que es verdad? Se lo pregunté al equipo de geología del museo, no hubo respuesta. Le pregunté a los miembros del seminario de morfología evolutiva en la Universidad de Chicago, solo hubo silencio. Al fin una persona dijo: sí, yo sé una cosa, no debería enseñarse en los colegios. Y el Señor lo dice de manera tan sencilla. En Job, capítulo 12, del 7 al 10, Él dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Saben cuándo se escribió el libro de Job? Es el libro más antiguo de la Biblia. Se escribió en el tiempo de Abraham, más o menos. Él era como del mismo tiempo de Abraham. Ya lo sabían. Y dice,
Y es lindo porque, imagínate, 2000 años antes de Cristo, él estaba diciendo, pregúntale a la naturaleza, y te lo va a decir. Y hoy día todos los descubrimientos científicos que han ido cada vez con más tecnología, pudiendo ver más en detalle todas las cosas, ¡wow!, se deslumbran. Y se quedan sin respuestas con este hombre. Así que es importante, sí es importante saber, tener también argumentos, sí, es cierto. Pero vamos a leer el Génesis y vamos a ver cómo el Señor lo dijo de manera tan hermosa, tan poética, tan sencilla, para que un niño lo pueda entender. Y también en la mente más aguda también pueda pensar y decir, hay un orden en el Génesis. Y hay un orden que es ilógico y que se ha ido corroborando cada día más. Vamos a leer porque, antes de que leamos, ¿dónde se escribió el Génesis? ¿Se acuerdan? ¿En el Edén? ¿Con Adán? ¿Le pasó una libreta al Señor? Escribe, mira cómo yo hice todo. Fue a Moisés. Fue esto después del diluvio. Fue en un momento donde estaba un momento fácil para escribir. Era en un momento súper complejo en el desierto, con Moisés liderando y guiando a 2 millones de personas más o menos. Y no eran fáciles de guiar y gobernar. Y en ese tiempo Dios le quiso entregar a Moisés y le dijo, escribe. Escribe porque esto va a ser necesario para darle identidad al pueblo. Y dice, no lo tenemos el texto, pero dice en Éxodo 33, 11 y en el 34, 27 que Dios estaba mucho rato con Moisés, cara a cara, hablando. Y ahí entendemos que Dios le estaba entregando todo este conocimiento. Escribe. Cuando salía Moisés de esa tienda, salía con su rostro iluminado, dice el texto. Que la gente le decía, uy, ponete algo porque sale como radioactivo este hombre. Sale de ahí. Vayamos juntos a esa tienda, a ese tabernáculo donde se juntaba Moisés con el Señor, y vamos a ver qué es lo que le decía. Génesis 1, del 1 al 8. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Imagínense ese día, increíble. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Como dijo Juan Calvino, él dijo, la creación, el universo entero, es el escenario o el teatro de Dios donde Él quiso montar su historia. Qué increíble eso, pero es verdad. Porque Dios no tenía necesidad de crear nada. Él estaba contento en sí mismo. Él es el Dios eterno. No necesitaba el tiempo, no necesitaba la materia, no necesitaba el espacio, menos necesitaba crear seres que más encima se le iban a revelar. No necesitaba nada de eso Dios. Increíble que las mitologías griegas hablan como de Zeus y de todo el Olimpo, de estos dioses, que son dioses que necesitan de la adoración de los seres humanos, o si no ellos se debilitan. Dios no necesita eso. Dios no necesitaba ni siquiera nuestra adoración. Pero Él, por alguna extraña razón, quiso hacer todo esto. Quiso crear. Y te quiso crear a ti, nos quiso crear a mí, y quiso que nosotros conociéramos esta historia. Y que la leyéramos, y que le conociéramos. Y así como Él le quería dar identidad al pueblo de Israel en el desierto, Él nos quiere dar nuestra identidad a nosotros hoy. Que no tengamos temor, tenemos mucho temor. La iglesia se ha amedrentado y ha tenido muchas veces miedo. Y uno de los miedos grandes es porque el mundo en algún minuto dijo, sobre todo en el 1800 y con
y con la ilustración en el 1600, 1700, en que el hombre empieza a pensar y a volver a los escritos originales, empiezan a cambiar a Dios del eje, del centro, y empiezan a poner al ser humano, al hombre. Entonces, en un momento dado, ¿qué ocurre? ¿Qué aparece? ¿Darwin fue como una casualidad por la teoría de la evolución? No. Él vino a ser un resultado de un movimiento intelectual en ese tiempo, de que ya querían deshacerse de Dios, del Dios de la Biblia. Y no había nada mejor que darse una vuelta por el mundo, ver un pajarito que su pico se tenía que adaptar a comer, y él empezó a observar y dijo, oh, esto es evolución. Y empezó con toda una idea evolutiva y de que venimos de más que del mono, venimos más atrás, de la casualidad, de una sopa de aminoácidos que cayó un rayo por casualidad y después a eso se le sumó un Big Bang de esta explosión. Al final, si tú ves el trasfondo de esta ideología, lo único que quiere hacer es sacar a Dios de la historia. Ahí vamos a ver algunos testimonios también de personas. Y han hecho mucha risa en ese tiempo, sobre todo en 1800 en Inglaterra, con la teoría de la evolución, con Darwin. Empezaron a hacer risa del Génesis. Y la iglesia, lamentablemente, se apabulló. Le dio miedo, le dio vergüenza la palabra eterna de Dios, le dio temor. Y se empezaron como a transar, empezaron como a tener miedo, a transar incluso las escrituras. Y a tener temor de esto de que la tierra era joven, de que cómo se iría literario. Empezaron a haber teorías, la teoría de la brecha entre Génesis 1, versículo 1 y versículo 2, que estaba desordenada y vacía, entonces quizás hubo una guerra, un cataclismo y se han creado tantas cosas. Pero en Éxodo 31, 17, el Señor lo deja un poco más claro de que no, fueron 6 días. Señales para siempre, dice, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 7º día cesó y reposó. Da como un poco da temor, porque uno, me imagino a la iglesia de ese tiempo, en 1800, como, parece que no es nada tan cierto esta cuestión de Génesis. Empezaron a tener temor, se escondieron, se agazaparon en grupos bíblicos cerrados, iglesias más cerradas. Ya no era lo mismo salir a predicar, sino que con esta teoría se empezó a enseñar en las escuelas. Y el problema es que hoy día, incluso los más acérrimos ateos, evolucionistas, ¿saben lo que están diciendo hoy día? Como Richard Dawkins, el mayor exponente del ateísmo hoy día. Él dice, parafraseado, no recuerdo bien textual, pero él dice, acepto, siendo evolucionista, dice, acepto el diseño inteligente solo en el caso de que los extraterrestres lo hubieran hecho. Pero al Dios de la Biblia lo excluyo. Entonces ahí te das cuenta, ¿cuál es el problema? No es un tema con el diseño ahora, no es el tema con las evidencias. ¿Cuál es el problema? Es el corazón. Es el corazón que no quiere aceptar. No quiere aceptar que el Dios soberano hizo todo y nos hizo a nosotros. Recordemos y veamos, porque en realidad cada palabra, hermanos, aquí es de mucha importancia y valor, porque describe el inicio de algo nuevo que se le ocurrió a Dios. Y lo importante es que hace que todo cobre sentido. Y hace que todo cobre sentido en nuestras vidas. El fin del Señor no era entregar un libro de ciencia, aunque habla de ciencia. No es entregar un libro de arqueología, pero habla de arqueología. O sea, la arqueología grita que este libro es cierto. No era la intención de Dios hacer de este Génesis 1 un libro de astronomía, tampoco. Pero la astronomía es increíble, como todo, la ciencia, la astronomía, la arqueología, la genética, todo se inclina y reconoce y dice, el relato no miente.
No da todos los detalles, porque no era la intención de Dios dar detalles de astronomía, de ciencia, de ADN, ¿no? Pero lo dice como Job. Pregúntale a los animales. Analiza. Ve la vida humana. Te vas a dar cuenta que hay un creador. Cada palabra está puesta ahí con una intencionalidad de Dios. Como dice el Salmo 119, no está ahí, ¿no? 19. Ah, mire. Pero tengo otro texto. Salmo 119 no está ahí. 160, el versículo dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma, dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, todo, desde Génesis a Apocalipsis, es verdad. Y vamos a ir viéndolo. Vamos a verlo un poquito desde el versículo 1 para poder ver qué es lo que Dios en realidad nos está diciendo. En otras palabras, Dios nos está diciendo: conóceme. Todo esto hice para conocerte y para darme a conocer, es decir, para tener una comunión. Versículo 1 dice: en el principio. Ya esa palabra genera. Los niños siempre preguntan: bueno, ¿y qué había antes del principio? ¿Y quién creó a Dios? Y está bueno preguntárselo, ¿sí? El tema es que Dios no dice nada de eso, de quién lo creó a Él, porque nadie lo creó, porque Él dice que es eterno. Pero Él habla aquí del principio, y esa palabra es reshit en el hebreo, que quiere decir en primer lugar, tiempo, orden, rango, primicia. Lo primero que Dios crea es el tiempo. ¿Se han puesto a pensar qué es el tiempo? Lo damos por hecho, ¿cierto? Los peces se han cuestionado: esto es agua, H2O. Aquí habitamos. No, porque habitan aquí. Pero ¿se han puesto a pensar en el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Hay una definición, dice: magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. A ver, repetir. Magnitud física, o sea, hay ciencia aquí, con la que se mide la duración o separación de los acontecimientos. En el fondo, Dios está creando algo nuevo, en lo cual se crea ya la historia, acontecimientos. Todo lo que acabo de decir ya es histórico. Todo lo que acabas de pensar ya se fue. Todo lo que vivimos ayer, antes de ayer, hace años atrás, se fue. ¿Y es parte de qué? El tiempo. Es algo extraordinario, que cuando lo empezamos a dar un poco de mente, wow, Dios creó el tiempo, pero Él no es esclavo del tiempo. Nosotros sí, porque fuimos creados dentro de este escenario que Él crea. Y lo primero que hace es el tiempo. Y algunos le han llamado al tiempo, filosóficamente, es un regalo para la criatura. Pero que tiene que tener un propósito dentro de ese tiempo que tenemos limitado. ¿Qué tenemos que hacer en esta vida? En este tiempo que se nos dio. En el principio, Dios crea esto nuevo que se llama tiempo. Una magnitud, y que empieza a crear, y luego en los días posteriores vamos a ir viendo en las semanas que siguen cómo Dios empieza a darle más ingredientes a ese tiempo, más cosas dentro. En cómo medirla. Crea la luz, la noche, después crea el sol, después obviamente el movimiento de rotación, en donde se ven las estaciones, los años, y se puede medir de mejor manera el tiempo. El tiempo, ¿qué es el tiempo? Y se empieza a llenar esta creación de elementos nuevos. Pero ya, hermanos, solamente el tiempo es una locura empezar a pensar en eso. ¿Qué es el tiempo? Y se empieza gente a angustiar. Se me está yendo el tiempo. El Señor, por eso, no es un libro de ciencia solamente, es un libro completísimo, la Escritura. Creó, la palabra para, que quiere decir crear de la nada. Solo Dios tiene esa capacidad. La evolución no puede explicar eso.
siempre se entrampan en eso, en cómo explicamos que Dios, o sea, que algo se creó de la nada. Sí, la nada puede crear, nada viene de la nada. Pero Dios, al decir esta palabra bara, dice que Él creó. En Juan 1, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es ese verbo? ¿Quién era el verbo? Cristo. Hablaba de la palabra, el verbo. ¿Y qué hizo Dios para crear de la nada el tiempo, la materia y el espacio? Habló. Bara. Creó. ¿Quién estaba entonces en ese bara? El verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo. En el principio, bara. Creó Dios. Y dice ahí en Juan 1, muy similar al Génesis: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Pero algo más, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando empieza el tiempo también, ya estaba el Hijo. Y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién lo creó todo? El Hijo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el Padre y el Hijo estaban inmersos en esto que estaban creando, en esto nuevo, en este escenario. Y creó Dios, y esa palabra es Elohim, que es una primera traducción del nombre de Dios, pero que en hebreo ya habla de una pluralidad. Es como Dios, dioses. Ya está hablando de una pluralidad de Dios interna, porque Dios después le dice a su pueblo: hay un solo Dios. Pero esa palabra Elohim es como que Dios está compuesto por tres personas. Por eso él dice después, más adelante, y vamos a ver: hagamos al hombre, hagamos. No es que está hablando con ángeles, está hablando consigo, con Él, el Padre, el Hijo. Y dice que su espíritu se movía por la faz de las aguas. O sea, ya había creado este elemento vital, el agua. Pero dice que estaba todo desordenado y vacío. Pero perdón, antes, cuando dice Elohim, creó, en el fondo, bara Elohim, creó Dios. ¿Y qué es lo que crea después del tiempo? Los cielos. Esa palabra es shamayim, que quiere decir bóveda. Ya creó el tiempo, empezó a andar el reloj y crea la bóveda del cielo. El universo, en el fondo, es una bóveda, es una gran bóveda, que más encima está en movimiento, está constantemente creciendo. Eso le irritaba mucho a Einstein, porque ellos pensaban que el universo era infinito, que no tenía un inicio. Pero cuando descubrieron que estaba avanzando, que seguía creciendo, entonces esto tuvo un inicio. Y eso dijo Einstein: esto me irrita, porque tengo que reconocer de que esto, el universo, tuvo un principio. Bueno, y ahí salieron con el Big Bang, para tratar de explicar y sacar siempre a Dios de la ecuación. Y tierra, el Salmo 19:1 dice: los cielos, esta gran bóveda, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué sencillo. Y crea los cielos y la tierra, el tiempo, el espacio, ¿y qué más? La materia. Isaías 45:18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. ¿Para qué la creó? Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Tiempo, espacio y materia. Solo en el primer día, hermanos. Solo en el primer día. Ahora está creado el escenario. Y de los versículos 6 al 8, crea la expansión. Qué interesante esto, en el versículo 6 al 8. Luego Dios, y también en el primer día, dice que crea la luz, que fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y aquí un pequeño tips para nuestras vidas, cuando está todo en caos. Porque cuando dice en el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas,
¿Qué hizo Dios para ordenar este caos? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué tenemos que hacer en el fondo? O sea, Dios nos está dando un tips para cuando estemos en momentos de caos en nuestra vida. ¿Qué es lo que hizo? Prendió la luz, sí. Pero hizo algo muy interesante. Separó. ¿Te das cuenta que cuando estamos en nuestros momentos de caos, o nuestras piezas son un caos, o nuestro entorno es un caos, o nuestra vida es un caos, o nuestra mente es un caos, es porque tenemos muchas cosas en la mente y no resolvemos nada. Y estamos constantemente también agitados en nuestra vida, en nuestra mente, no sabemos por dónde partir, qué arreglar primero. Bueno, Dios aquí nos da un tips cómo Él hizo el universo cuando estaba todo en caos. La Tierra, hasta el versículo 1, era como un planeta que tú ves hoy día. Árido, un Marte, un Venus. Cualquiera de esos planetas, árido, desordenado y vacío. Pero Dios dijo, sea la luz. Y la luz, junto con las aguas, empezó a ordenarse, a disipar las tinieblas. Y ahora puedo crear. Todos los días que vamos a ver posteriores es que se crea la vida. La vida vegetal, la vida animal del mar, la vida de las aves, luego la vida terrestre, todo un orden. Pero primero había que ordenar. También en nuestra vida, hermano, cuando está todo en caos, lo primero que tenemos es que separar. Señor, ilumina ahora, trae luz a cada una de estas áreas. Hay diferentes áreas. Y ahí empieza el Señor a dar vida. ¿Qué hace? En el segundo día dice que Él crea la expansión. Y esto es extraordinario porque, hermanos, esta palabra expansión es en el hebreo raquia, que quiere decir arco o bóveda. ¿Qué fue eso? ¿Quién se quedó dormido? La expansión, o bóveda, o arco, ¿qué es? Es la atmósfera. Y esto es interesante porque es la capa de gases que rodea la Tierra y se mantiene gracias a la gravedad. ¿Qué tuvo que crear Dios para que esta atmósfera que hace distinta a la Tierra de todos los planetas se mantuviera y no se nos vayan estos gases? La fuerza de gravedad. Gracias a la fuerza de gravedad es que todo esto se mantiene. Y es interesante porque esta fuerza, esta bóveda, que nosotros le llamamos atmósfera, que Dios le llamó expansión, cielos, está compuesta de 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno y 1% de gases. Y está repartida en 5 capas. Mira qué interesante. La primera capa en la que habitamos nosotros se llama la troposfera. Y esa es la cual se puede generar vida, en la cual tú y yo podemos respirar, podemos vivir. La segunda capa es la estratosfera, es la que nos cuida de los rayos del sol, de la radiación que viene del sol. La tercera capa es la mesósfera, es la que nos cuida de los meteoritos, ahí es donde los meteoritos se desintegran. La cuarta capa es la termósfera, que nos genera también un cuidado del sol, que es donde se ven las auroras boreales. Y la exósfera, que es la quinta, es el espacio exterior. Pregunta. ¿Esto fue producto de la casualidad? Hay un conflicto del ser humano que conforme va descubriendo y va mirando y va viendo el cielo, y que esto se sostenga gracias a esta fuerza de gravedad que no la vemos, anda. Y lo hace único a este planeta. No se ha encontrado nada igual. Hay un conflicto con el ser humano. El creador nunca ha sido un problema de evidencias. Todo se dobla. La arqueología, la física, la filosofía, la genética, la astronomía, la evidencia científico-histórica, los avances, los descubrimientos de las células, cuando descifraron el código genético, la moralidad, los sentimientos, la conciencia, todo, hermanos, toda la creación da evidencias
y adora a su Creador. Y le grita a la humanidad, nos grita a nosotros: ustedes fueron creados para adorar a su Creador. Y la fuente de todos sus males es no querer hacerlo. Toda la creación nos grita y nos dice: fueron hechos cada uno de nosotros para adorar a Dios. Y la fuente de todos nuestros males es no querer hacerlo. Eso es. El mayor problema, a ver si mira lo que dice Richard Dawkins. Qué interesante. Este es el ateo, como decía, el más conocido hasta el día de hoy, el que ha generado más movimiento todavía, que sigue defendiendo la evolución. Él dice: creo que los cristianos creacionistas están en lo correcto al ver la evolución como un enemigo. Hay una profunda incompatibilidad entre la evolución y el cristianismo, al menos es honesto. Hay sofisticados teólogos evolución teísta que están felices aceptando la evolución. Ellos están en un error. Imagínate, esto lo está diciendo un ateo. Incluso la cita es más larga, pero él dice: y los que hacen esto, que son teólogos que quieren tratar de amalgamar la creación con la evolución, en realidad son tontos útiles para nuestra causa. Porque o es una o es la otra. ¿Por qué? Aquí lo van a ver quizás más gráficamente, porque el mayor problema, hermanos, o el más triste problema, es cuando su pueblo, su iglesia, se intimida, se avergüenza y presta más oído a las voces vacías y sin argumento del mundo, y que nos llevan al ateísmo materialista de la evolución, la cual es un rechazo a Dios, no es otra cosa. Mira la otra cita. Mira quién es él. Él se llama Frank Sinclair, es un ateo, lingüista, académico bíblico, profesor de seminario y humanista. Esto es del Ministerio Logos. Hay hartos ministerios que se han preocupado de, si no me equivoco, es adventista, pero la verdad es que es bastante bueno en el sentido del creacionismo. Mira lo que él dice: el golpe más grande que la biología le ha dado al cristianismo ha sido el descubrimiento de la evolución biológica. Ahora que sabemos que Adán y Eva nunca fueron gente real, el mito central del cristianismo es destruido. Si nunca existió un Adán y Eva, nunca hubo un pecado original. Si nunca hubo un pecado original, no hay necesidad de salvación. Si no hay necesidad de salvación, no necesitamos al Salvador. ¿Te das cuenta? Con esto concluyo que Jesús histórico queda desempleado. Creo que la evolución es absolutamente un golpe de muerte para el cristianismo. Profesor de seminario. Eso es lo más triste, hermanos, es cuando su iglesia se atemoriza de lo que el mundo dice. Y nos llevan a uno o a otro extremo, o a tratar de ayudar a Dios, o a volvernos incrédulos, nosotros mismos los creyentes. Es lamentable la cantidad de jóvenes, los porcentajes de jóvenes que llegando a la universidad, jóvenes cristianos, llegan a la universidad y por vergüenza, por miedo, por poca convicción de lo que creen, de lo que es la Escritura, se van con las ideas que les dice un profesor, porque los intimida, porque o lo admiran, etc. Pero qué pena, porque el Señor mismo dijo: oye, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Todo al final, créanlo, dice la Escritura que un día toda lengua se va a arrodillar y va a declarar: Jesucristo es el Señor. Algunos lo van a decir con gozo, pero otros lo van a decir con rabia. ¿Por qué? Jesús mismo habló de Adán y Eva, Jesús mismo habló de Moisés hablando de él. En un momento dado, Jesús tuvo una discusión con los fariseos en Juan 5, y él les dice, imagínense, hay cosas peores en realidad. La verdad, Dios va a tratar con Richard Dawkins en algún minuto si se va a convertir. Varios de su equipo ya se han convertido a Cristo, porque han visto lo vacío que es la evolución, es decir, que venimos de la nada. Pero eso no me preocupa, la verdad me preocupa cuando dentro de la iglesia nosotros no tenemos las convicciones claras
y nos intimidamos. Y eso nos va a volver de una manera, vamos a perder la luz. Vamos a perder porque el Espíritu Santo es sensible y Él, donde no se le honre como Él es, Él no va a estar. Él no va a promocionar ningún lugar, ninguna iglesia, ningún ministerio donde no se le crea en su palabra. El Señor un día habló con los fariseos, que eran los representantes de la Escritura, los que enseñaban la Escritura al pueblo, y les dijo a ellos mismos: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No penséis, en el 45 al 47 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien los acusa? ¿Quién? Dirían ellos. Moisés, el que escribió el Génesis. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cristo está dejando todo lo que él está diciendo basado en todo lo que dijo Moisés. ¿Cuándo habló de él? ¿Cuándo habló Moisés de él? Cuando escribió el Génesis en 3:15, cuando dice que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. La primera vez que se habla de Cristo, de un Salvador. Después a Abraham le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu simiente, esa simiente era Cristo. Moisés habló de Cristo. Pero en ese tiempo, aquellos que llevaban la palabra de Dios, aquellos que tenían la Escritura, que debían conocer, transaron la Escritura. Aquí les quiero mostrar una cita de... Este fue uno de los hombres ateos más grandes del siglo XX. Richard Dawkins ha estado entre el siglo XX y el siglo XXI. Este hombre es Anthony Flew. Sí. Él es, si tú ves la biografía de él, era un tremendo, él fue como 30 o 40 años un ateo acérrimo, profesor, filósofo, lingüista. Y él dice ahí: el ADN me ha mostrado por la complejidad más increíble de los sistemas requeridos para producir vida que una inteligencia tuvo que intervenir para que los elementos tan diversos se juntaran. En resumen, mi descubrimiento de lo divino ha sido la peregrinación de la razón más que de la fe. Ese hombre se arrepintió al final de su vida. Y hay un artículo acerca de él, dice: el ateo más influyente del mundo en el siglo XX aseguró después creer en Dios. En un adelanto, en una entrevista que se publicó en Filosofía Cristiana, el doctor de filosofía Anthony Flew, de 81 años, dijo que tuvo que rendirse ante la evidencia de los hechos. Según Flew, tales hechos incluyen recientes descubrimientos científicos en los campos de la cosmología, de la física. Además, explicó los hallazgos realizados durante más de 50 años de investigación del ADN sirven de base para nuevos y poderosísimos argumentos a favor del diseño, declaró, que incluso el relato bíblico del capítulo 1 de Génesis podría ser exacto desde el punto de vista científico. ¿Y por qué tenemos tanto temor, tanto miedo a la Escritura? Pregunta final. ¿Cuál es el sentido entonces de toda esta creación extraordinaria? Tiempo, espacio, materia, luz, expansión, atmósfera, agua para que haya vida. ¿Por qué Dios hizo tal inversión cuando no la necesitaba? ¿Por qué Dios haría algo así? El Padre diseñando, el Hijo creando y el Espíritu Santo moviéndose en lo creado, sosteniéndolo, aún sabiendo que Adán y Eva, y tú y yo, íbamos a pecar. ¿Por qué lo haría? ¿Se lo han preguntado? Ah, qué bonito eso. Este último texto vamos a leer hoy para comprender por qué el Señor hizo todo. ¿Por qué se desgastó tanto haciendo algo que además tuviera asidero científico incluso? Efesios 1. Mira qué sencillo como el Señor lo dice. Versículos 3 en adelante dice Pablo diciéndole a los efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué creó todo? Porque nos eligió antes. No después de ver nuestras vidas, a ver cómo te portaste, a ver si fuiste buen hijo, a ver. Él nos amó antes. Antes de que no hubiera nada, hermanos, antes de que no hubiera ese tiempo, este espacio, la materia, antes te amó. ¿Cómo se explica eso? Yo no sé. Pero le creo, porque la Escritura no miente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, cuando no había nada, para que fuésemos, mira, ¿cuál es la intención de crearnos? Y de por qué hizo todo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso, Señor, si somos malos, somos caídos, somos frágiles? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de alguien, de Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo, Señor? ¿Vio algo bueno en mí? No, nada bueno. Según el puro afecto de su voluntad. Por eso lo hizo. Por el puro afecto de su voluntad. No porque me necesitara o te necesitara. Por el puro afecto, porque te amo, porque me amo. ¿Y para qué hizo todo esto, Señor? Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pura gracia. Hermanos, para eso hizo todo esto. Para eso te cuida de los meteoritos, para eso nos da vida, para eso nos cuida para eso hizo la atmósfera, para su gloria. Para el ser humano, qué triste cuando no lo reconocemos, qué triste cuando no lo adoramos, qué triste cuando no hacemos aquello por lo cual fuimos creados. Qué triste. ¿Qué pide para que lo hagamos? Arrepentimiento y fe. Seguir cambiando nuestra manera de pensar acerca de Él y seguir creyendo en Él. Arrepentimiento y fe, eso es. Que el Señor nos ayude a cada uno. Desde los que tienen dudas todavía, pero un día recuerden, todo en la Escritura va a salir a la luz. Era verdad, todo. Siempre lo ha sido. Qué pena cuando sus hijos dudan. Oremos porque si has estado en duda, si has estado luchando con Dios, recuerda, toda la creación nos está diciendo la raíz de todos sus problemas seres humanos es porque no quieren creer y no quieren adorar. El Señor nos ayude a todos a través de este libro a seguir aprendiendo a adorar al Creador que nos amó. Oremos. Padre amado, Señor, gracias porque no solo es nuestro Creador, usted quiso ser nuestro Padre, adoptarnos a seres y criaturas tan egocéntricas, orgullosas, soberbios, antiguos, Señor, cuestionadores de aquel que todo lo hizo, que todo lo hizo por el puro afecto de su voluntad para poder revelarse a la criatura. Señor, usted no nos necesitaba, pero aún así nos creó. Aún así, no solamente nos creó, sino que también un día vino a esta tierra. El Verbo se hizo carne. El Verbo que era Dios vino a su pueblo y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero nos hizo esta promesa hermosa que a todos aquellos que le hayan recibido, a los que crean en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos suyos. Señor, que podamos recordar todo lo que usted, no solamente la creación que usted hizo, sino el sacrificio que usted hizo por la criatura, para que podamos adorarle hoy, Señor. Gracias por sus misericordias, gracias por recordarnos lo glorioso y hermoso que usted es, y que podamos volver al principio, volver al inicio y al por qué tenemos que adorarle. Gracias, Padre, Señor, gracias por su iglesia. Siga usted guiándonos cada día, Señor, a seguir fortaleciendo nuestra fe para
ir adorándole mejor cada día. En Cristo Jesús.